Las 8:21 de la mañana y arrancamos jugando fuerte hoy ya directamente en Arriba Gente, porque ya lo tenemos con nosotros a Mauro Mas con una columna deportiva que viene, bueno, yo diría que recargada o sobrecargada, él lo dirá. Mauro, buen día, ¿cómo va? Alberto, ¿qué tal? Danilo, un placer. Mauro. Como siempre estar con ustedes. Sí, porque hay muchos temas en el fútbol uruguayo, hay de todo, ¿no? De todo. Y si bien ya culminó el campeonato, ya sabemos que hay toda una situación entre... Uno de los temas que vamos a tratar en este momento es la situación de la gremial de los jugadores, la mutual de futbolistas profesionales y la solicitud que le hicieron 590 jugadores, el número exacto, Sí. A esta directiva de la mutual que preside Enrique Saravia de que presente la renuncia. A partir de ahí, el diálogo con nuestro invitado, que es justamente Michael Etulain, a quien ya saludamos, arquero de Danubio, hombre muy importante en el equipo danubiano, pero en este caso también muy importante para este diálogo que vamos a tener. Así que, Michael, bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, buen día. Buen día, Michael. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias por haber aceptado estar acá con nosotros para charlar. Y Michael, para la gente que no está tan metida en los temas diarios del fútbol, sí, hacenos un pequeño resumen de cómo se llega a esto. O sea, todos sabemos que hay un conflicto, hay un tema de los derechos de imagen, sí, pero ¿cómo llegan a esta solicitud que hicieron ustedes, este grupo de 590 jugadores, pidiéndole la renuncia a esta actual directiva de la mutual? Lo que se suscitó últimamente fue una carta comunicado pidiendo la renuncia de toda la comisión directiva a raíz de varios hechos que sucedieron luego de una asamblea general extraordinaria el día 6 de diciembre. Bueno, nosotros ya veníamos con un movimiento previo en el cual habíamos sacado un comunicado, en el cual habíamos ido a la mutual a pedir el apoyo de la comisión directiva y lo había dado, y en ese momento pensamos que íbamos a caminar un camino juntos para cambiar el fútbol uruguayo. Bueno, después de eso hubieron varios problemas en esa asamblea, no tanto dentro de la asamblea, pero sí posteriores, desinformación, un comunicado que nos sale en la página oficial de la mutual y sí en la página de una empresa. En ese comunicado se decían cosas que no habían pasado en la asamblea, no sé, muchos temas. La gota que colmó el vaso fue el día miércoles, teníamos una reunión de delegados en la cual se nos iba a informar todo el tema de contrato con esa empresa, de los derechos de imagen en que había quedado todo. Y fue cancelada. Fue cancelada cuando teníamos delegados del interior que estaban viajando con, bueno, mucha organización para esa reunión, y fue cancelada sin... Y ahí fue la decisión, o ya tenían la decisión ustedes. No, iban a esa reunión. Fue lo que la gota que colmó el vaso fue ese. Para que también la gente entienda, sí, esta directiva de la mutual hace 4 meses fue votada democráticamente. Sí, eso está, o sea, muy que claro. En estos 4 meses fue donde... yo te diría en el último mes y medio. En el último mes y medio. Por eso ayer algún colega tuyo me decía, sí, pero lo eligieron hace 4 meses. Sí, pero las diferencias son más recientes, son de hace un mes y medio. Nosotros lo expresamos claramente en la carta comunicado todo lo que sucedió en ese mes y medio. Y bueno, a los afiliados, te digo un punto más, en la asamblea se le hace una consulta a la comisión directiva y si había alguna información acerca del contrato ese con la empresa, información o alguna decisión, y la comisión directiva lo negó a 400 afiliados. Y al día siguiente la empresa saca un comunicado mostrando que el contrato estaba rescindido. O sea, estaban en esa asamblea, ustedes le consultaron a la directiva. ¿Es cierto que se rescindió el contrato? No, si había algún contacto o alguna información, porque no sabíamos realmente. Sí habíamos tenido una reunión con la empresa el día 1 de diciembre, en la cual se nos había... ¿Con Tenfield? Sí. Se nos había informado, se nos había dicho que ellos estaban dispuestos a rescindir el contrato. Vamos a la asamblea, en el momento de votar derecho de imagen, no hablamos de contrato, hablamos de ceder o no ceder los derechos de imagen a la mutual para que ésta pueda negociarlo. Bien. Por votación unánime salió el no continuar cediendo los derechos de imagen, y eso llevaría a que la comisión directiva se comunique con la empresa y de un acuerdo rescindan el contrato. Y resulta que esto ya había pasado, ya habían conversado entre las partes. No lo sabemos porque tampoco vimos, posterior a eso, no vimos el contrato de rescisión, no tenemos información. Claro, pero ustedes acusan a esta directiva de omisión de información. Sí, no sabemos si voluntario o involuntariamente, a 400 afiliados se le negó esa información. Claro, y lo otro, Danilo, Humberto, que también ellos, que acá lo expresaba, pero digo para que se entienda un poco mejor, el comunicado posterior a esa asamblea que dice Michael,
no es que no lo publicó en su página o en su cuenta de Twitter de la propia Mutual. Sí. Salió a través de la página de Tenfield. Claro, lo hace de Tenfield. Y en un párrafo que justamente hace mención a esa asamblea, los 2 puntos que marca son falsos o no ocurrieron en la asamblea. ¿Cuáles son? Uno que te explicaba recién, sí, que decía que en el párrafo decía que la asamblea decidió rescindir el contrato cuando la asamblea no trató el tema del contrato. O sea que eso ni es de falso. Rescisión, ni no rescisión. Nunca lo tocaron. No, nosotros hablamos de ceder o no ceder derecho de imagen a la Mutual para que ésta pueda negociarlo. Y en el mismo párrafo decía que se habían nombrado 6 delegados de los clubes para continuar negociando los derechos de imagen. Eso tampoco sucedió en la asamblea. O sea que eso no es verdad. O sea, lo que no es pusieron verdad, en el comunicado. no es verdad, y no es que lo digo yo, sino 400 personas que estaban, Está bien. que estaban en la asamblea. Son 590. ¿Cuántos afiliados tiene la gremial de jugadores? Nos dijeron 700 ya, algo menos de 800 por ahí. Ahí está. Sí. No tengo el número exacto. Claro, es importante saber esto porque vemos la representatividad de 590 firmas sobre 100. Y fueron en un día que se juntaron. Claro, o sea, ni siquiera... Ya hay jugadores de vacaciones, jugadores que estaban lesionados. Y que no pudieron... Sí, que no los pudimos contactar. Sí. Claro, bueno, eso digo... Y no tienen ninguna novedad, o sea... No. Me pongo en el otro lugar, ¿no? O sea, si a mí hay de 700 y pico, hay 590 o casi 600 que me piden la renuncia, ¿qué tengo que hacer? Debería renunciar. Ha pasado un día y medio. Y no tienen ninguna novedad. No. El otro día, el único que estuvo fue Benia. Sí, Uno de los directivos. No estuvo Sarabia con ustedes. Vicepresidente, Benia, ¿no? Vicepresidente, sí. Nosotros públicamente se lo agradecimos porque realmente ahí demuestra el don de gente que es y bueno, nos esperó, nos recibió. Le planteamos nuestros motivos, él nos planteó los de él y bueno, terminamos presentando esa carta comunicada. Michael, ¿y cómo sigue esto? Porque te pregunto, sí, ¿qué pasa si Sarabia dice, yo me quedo, no renuncio? Sí, eso ya pasaría... Porque él te puede decir, mira, a mí me eligieron hace 4 meses. Sí. Claro, no, lo que hay que saber es si existen, yo creo que lo hablábamos, si existen los mecanismos como para lograr una salida. No, por estatuto no. No marca nada. No hay una asamblea, por ejemplo, una asamblea no puede convocar elecciones anticipadas. Por el estatuto no. O sea que si quiere, se queda. Bueno, en ese caso ya pasaría a ser decisión propia y hay que ser consecuente con lo que firmaste y lo que diste el consentimiento de presentar en esa carta. Claro. Yo en mi caso sería consecuente y me desafiliaría, no hay ningún problema. Pero podría ser también una decisión, así como vos tomás esa decisión, puede ser una decisión... sí, una decisión, digo... De los jugadores. Pero si presentás esa carta, obviamente estás... estás en totalmente desacuerdo. Totalmente desacuerdo, te vas del lugar. O sea que podría existir la posibilidad de que se desafilien si se mantiene esta directiva. Eso ya es una decisión personal. Yo sí estoy dispuesto, no tengo problema. ¿Están en contacto permanente con Lugano, con Godín, con Suárez? ¿Con qué jugadores de la selección? Sí, eso, Palito, Seba Cuates, hay muchos. ¿Ese es el gran respaldo que ustedes tienen de parte de los jugadores de la selección? Sí, o sea, se logró un grupo que están representantes de todos los equipos del fútbol uruguayo, están ellos y bueno, es todo el tiempo tirando ideas y formas de hacer las cosas para mejorar el fútbol uruguayo. Bien, ¿se habló de formar otra gremial en el caso de que Sarabia se quiera quedar y esta directiva se quiera quedar? En un momento lo analizamos y después sabemos que no es muy difícil el mecanismo. Que no es muy difícil. No es muy difícil. Pero es lo que te digo, ya después va en decisión personal el continuar con esta mutual, que yo realmente la aprecio mucho, sé la historia, hace un par de años me interioricé la historia de lo que es la mutual y lo que realmente significó para el futbolista uruguayo. Pero bueno, si no estás representado por quien la dirige y firmaste una carta pidiendo la renuncia, tenés que ser consecuente. Claro, el tema es ese, ¿no? O sea, que por un lado uno puede decir, che, si a mí 590 jugadores me piden que me vaya, de 700 y pico me tendría que ir. Pero, digamos, no están los mecanismos reglamentarios o estatutarios. No, el estatuto lo que marca es que si la comisión directiva quedaría céfala por cualquier motivo... Si renuncia, ¿qué pasa? Bueno, ahí por eso, el mecanismo siguiente es citar a los 15 afiliados activos más de mayor edad, para no decir más viejo, de mayor edad que acepten el cargo y ellos tendrían un plazo de 60 días. Un consejo de veteranos, una cosa así. Claro. Que aseguren el normal funcionamiento de la mutual y tendrían 60 días para armar elecciones. Sí. Y hubo algunos inconvenientes, ¿no? En la asamblea esa sí, a la salida hubo algunos gritos, algunos... No pasó a mayores. No. Entre jugadores... Exjugadores que respaldan a esta directiva. Sí, a la directiva o a Tenfield. Sí.
Sí. Sí, con afiliados normales que habían asistido a una asamblea de 400. Claro. ¿Y estuvo bravo el tema o...? No, fueron discusiones nomás. Yo la verdad lo vi de lejos y bueno, cuando nos acercamos ya se había calmado. ¿Qué comunicación has tenido, por ejemplo, con Pumar y con Berbia, que son directivos que renunciaron ya habían renunciado, para decirle a la gente, son dos dirigentes de la Mutual que ya habían presentado renuncia hace algunos días? Yo personalmente ninguna. Sé que algunos de los delegados se han comunicado con ellos y bueno, ahí te muestra que las cosas dentro no estaban bien y bueno, y quién toma los caminos que toma. Ellos habrán sentido, lo hablo en forma personal, habrán sentido que no estaban en las condiciones dadas para seguir desempeñando. ¿Pero ustedes lo tienen más como que están de acuerdo con ustedes? Y es que te lo muestran. Si en un momento intentaron mediar entre todos estos conflictos y después terminan renunciando es porque no están de acuerdo con el proceder de la comisión directiva. Claro. O sea, esa es mi conclusión y me parece que es la realidad. Lo que resulta extraño, a ver, evidentemente todos los que hemos seguido paso a paso la situación, lo que resulta extraño es que no haya habido ningún intento de acercamiento y de explicación de algunas de estas decisiones tomadas, ¿no? Claro, a nosotros lo que primero, a nosotros y a todos los 400 afiliados posterior a la asamblea, es que al otro día sale un comunicado diciendo que se había rescindido el 2 de diciembre con la presencia y la firma del presidente. Y el presidente estaba sentado en la mesa de la asamblea y nunca se dijo consultó. nada. Y claro. Que uno diría, lo lógico sería que, muchachos, no discutan más sobre esto porque Claro. pasó tal cosa. Es más, en el momento que votamos el no continuar cediendo los derechos de imagen, se nos informa, bueno, el siguiente paso es la directiva comunicarse con la empresa, rescindir de común acuerdo el contrato y citarlos para informarle a los delegados. También Michael, hay una cosa que es notoria, ¿no? Sí. Acá puede haber todo tipo de declaraciones y de comunicados, pero creo que dijiste en algún momento, o sea, la rescisión efectiva del contrato ustedes no la vieron. No, es que esperábamos verla el miércoles. Claro, lógicamente. Entonces, digo, también es correcto el accionar, digo, Claro, correcto en cuanto fueron paso a paso. Bueno, no se habló del tema en una asamblea, no se le presenta a los afiliados, luego se sale con un comunicado, pero perfectamente podés decir, Con dos bueno, puntos que ellos... claro, con dos puntos Y hay uno más chiquito que era la reunión esa que tuvimos con un representante de la empresa. Sí. A nosotros se nos dijo que la empresa se había personado en la Mutual para pedir una reunión de delegados y en el comunicado se nos ataca, se dice que nosotros queríamos esa reunión cuando nosotros no queríamos esa reunión. O sea, también hay un pequeño detallecito que bueno, que nos pone a nosotros en una situación de querer negociar algo y no era la realidad. Claro, y es ahí, bueno, ese es el punto donde ustedes... El punto es la cancelación de esta reunión en la que esperábamos todas esas respuestas y se cancela sin motivo. Claro. Y Michael, ahora lo que hay que esperar es una decisión de la directiva de la Mutual. ¿Cómo siguen ustedes? Ustedes están en contacto permanente. Sí, nosotros ustedes, estamos por la selección. Sí, continuamente. Y bueno, es esperar una respuesta que ya es demasiado porque si 400, o sea, casi 600 afiliados te hacen una presentación, yo creo que tiene que ser inmediata la respuesta. Ya ha pasado un día y medio y bueno, se sigue sumando... Sí, pasan las horas y no hay ninguna se sigue decisión. sumando, iba a utilizar una palabra, pero no es bronca, pero se sigue acumulando no ¿Alguien de ustedes habla con Sarabia? ¿Alguien tiene algún No, contacto? No, nadie. Que yo conozca, no, nadie. ¿Fue elección de lista única la de la Mutual? Sí, y en la que nos informaron que votaron 72 afiliados. O sea, electo por 72 afiliados. Sí. Ahí está una autocrítica que hacemos todos los delegados. Y Claro. Mayor participación y mayor decisión. Exactamente, pero también te vuelvo a lo que hablamos al principio. Los inconvenientes y todo esto se sucede en el último mes y medio. Entonces, no es que me eligieron presidente y me puedo quedar porque hace 4 meses, pero si en un mes y medio se suceden todas estas cosas... Sí, lo que se nota es que en la elección no tuvo la participación que sí ahora el parece 10% tener la de los genial. afiliados. Sí, pero bueno, esa es la crítica que al menos yo siempre le hice al jugador de fútbol y en la que caí porque últimamente tampoco iba a la Mutual. No me sentía representado por estas personas, se lo expresé personalmente, entonces mi error fue no concurrir a las reuniones de delegados. De todas maneras, Michael, es absolutamente válido, digo, en cualquier orden de la vida, que si yo me ofrezco para representar a un gremio, defender determinado tipo de derechos y de valores que entiendo tiene el gremio, y me aparto
o quienes en definitiva me votaron entienden que yo me estoy apartando de los intereses, es totalmente válido que la masa, en este caso de afiliados, diga, no, como decís tú, en este último mes y medio hay una serie de hechos, no nos sentimos representados. Ahora, evidentemente, esto hablando en términos futbolísticos, la pelota está en la otra cancha. Sí, ¿no? totalmente. Es del otro lado que tienen que saber, o que ya supieron, de acuerdo a la acción de ustedes, que no existe el respaldo que tenían hace un mes y medio atrás. Lo que está claro, Michael, es que si no hay ninguna señal de parte de la directiva, ustedes quietos no se van a quedar. No, personalmente no, y bueno, está en la opinión pública todo lo que pasó, y yo creo que ya ahora no se le debe una explicación solo a los afiliados, sino a toda la opinión pública. Está bien, estamos hablando del fútbol, que todo el mundo se interesa en el fútbol, pero si sucediera en otro gremio sería exactamente lo mismo. Nosotros lo terminamos haciendo público por toda esta desinformación y este desinterés en informar al afiliado. Vamos a agradecerle a Michael que haya venido, lo liberamos porque además sabemos que tiene... La niña está terminando el colegio, tiene que ir rápidamente. La fiestita a fin de año. Sí, a estar ahí. Y nosotros vamos a seguir con Mauro con algo de fútbol, si quiere hablar de fútbol. Y bueno, ya últimamente, viste que ya mi columna deportiva... Entre lo político y lo policial, Mauro se ha desvirtuado como periodista. Bueno, pero de todas maneras, Mauro... Nos vamos metiendo, a ver, no es un cierre de año común No, para nada, Hay noticias todos los días. De todo. Y repercusiones inmediatas sobre eso. Exacto. No, y además en cosas que, digamos, le interesan mucho a la gente. El fútbol, lo que pasa que... Pero además, todo lo que tiene que ver con esta selección, que tiene un romance, en el buen sentido de la palabra, maravilloso con la hinchada. La posición de jugadores que son referentes, las declaraciones de esos jugadores referentes e ídolos de la hinchada, y la posición de los futbolistas locales que de alguna manera, o sin el alguna manera, loquito, se alinean también a esta posición, hacen que obviamente todos estemos preguntándonos estas situaciones que se están viviendo en el fútbol uruguayo, bueno, ¿en qué van a desembocar? Sí, a ver, claramente hay un movimiento muy grande por parte de los jugadores, que son los protagonistas, y hablo de los jugadores de la selección con los jugadores del medio local, luchando por sus derechos. ¿Esta situación fermental arranca con los jugadores de la selección? Sí, yo creo que hay... Terminaron algo, evidentemente. Esto me lo había comentado Fabián Pumar, que ya los primeros diálogos comenzaron allá 2014, Mundial de Brasil, continuaron 2015, Copa América de Chile, donde ya los jugadores de la selección... lo que pasa es que tenemos que entender algo, los jugadores de la selección viven un mundo, o sea, Suárez, Godín, Cavani, todos los jugadores... En esos equipos del mundo, sus derechos de imagen valen mucha plata. Y entonces entraron con un conocimiento de todas estas situaciones que dijeron, mirá, en Uruguay esto no existe, ¿qué está pasando? ¿Cómo es? Los jugadores de la Mutual, a ver, tienen derecho a más... Los jugadores de la selección no se van a hacer más ricos por lo que puedan recibir ahora por derechos de imagen, ¿no? Estamos de acuerdo, los contratos que tienen son realmente imponentes. Y ahí comenzó todo y comenzaron, porque yo me acuerdo que les comenté que el tema de la Mutual podía explotar, porque al principio lo que pasó, como decía Michael recién, que empezaron con conversaciones para tratar de que la Mutual, y no desintegrar la Mutual, y que la Mutual acompañara la decisión de los jugadores. El tema es que hubo un punto donde esto rompió todo, donde la situación entre Sarabia y Pumar, el presidente y el secretario, no iban por los mismos caminos. Pumar, Berbia, más o menos alineados con los jugadores, más o menos no, alineados con los jugadores, entendiendo de que se habían tomado decisiones que estaban mal, y Sarabia, en este caso como presidente, totalmente contrario. Y es por eso que se llega a este punto, ¿no? A tal situación que, recién lo decía Michael, una de las posibilidades podría ser, que a lo que no quieren llegar es formar, por ejemplo, otra gremial. Sería histórico eso. Sería histórico, la Mutual es una representación de los jugadores con muchos años, que tiene una historia muy importante, y bueno, y sería muy duro, sería muy duro. Pero bueno, es lo que está pasando ahora. Ha quedado clara que la posición es mayoritaria, por lo menos, y muy firme por lo que ha dicho
Etulain. En materia futbolística, digamos, Bueno, ¿podemos hablar ya puedo- de técnico en Peñarol? Mirá, no oficialmente, pero va a ser Leonardo Ramos, el técnico de Peñarol. Ajá. Yo estoy convencido de ello. De repente, Ayer hablaban de que si Coudet perdía la final. Bueno, es uno de los nombres que renunció no. a Rosario anoche. no, ya se sabía, Anunció que ya se sabía que no iba a continuar Coudet. la Hay final, algún dirigente qué sé yo. que quiere intentar, pero el presidente quiere a Leo Ramos con una diferencia en este momento. Lo que quiere Damiani es lograr un acuerdo con el resto del Consejo Directivo. En este momento Ramos no tiene unanimidad en Peñarol. Lo que pasa es que hay dirigentes, sobre todo de la oposición, que entienden que primero habría que nombrar un director deportivo y luego nombrar un entrenador, pero no va a ser así, se va a nombrar primero el técnico y después al director deportivo. Y bueno, no tiene la mayoría, no sé si la mayoría, perdón, no tiene la unanimidad Leo Ramos, pero la idea de Damiani es lograr que Peñarol elija a su entrenador y que no haya discusiones, y el técnico va a ser Leonardo Ramos, de Peñarol. Hay que esperar que lo nombre. Bien, y hablaron por... con él y todo, supongo, me imagino. Ayer hablaba con Pablo Rivero, que es el representante de justamente Leonardo Ramos, y él nos decía que hace un tiempo sí él habló con Walter Pereira, que es el vicepresidente de Peñarol, pero que ahora en las últimas horas no ha tenido ningún contacto. Tiene con cláusula nadie de Peñarol. salida, sí, o sea,